Bueno, en este segundo video vamos a ver un tema. Ya ustedes, dentro de las instrucciones que se les dijo que era importante que las hubieran cumplido y en el orden especificado, donde se hablaron todo lo que son obligaciones y prohibiciones de los trabajadores y del empleador. En esta oportunidad vamos a ver un tema que continúa, digamos, secuencialmente, y es la terminación del contrato de trabajo. Cuando hablamos de terminación del contrato de trabajo, hablamos de esa extinción del contrato de trabajo, que como lo vimos cuando en el video anterior que vimos la suspensión del contrato, la suspensión vimos que es una serie sencillamente de pare durante la relación laboral, que no significa terminación. Ahora sí vamos a ver lo que es la terminación del contrato de trabajo. Existen tres formas de terminar el contrato de trabajo, o tres clases de terminación, si lo podemos hablar de eso. Podemos hablar de una terminación general, podemos hablar de una terminación con justa causa y podemos hablar de una terminación sin justa causa. Son los tres tipos de terminación del contrato de trabajo. En la terminación general podemos hablar que son causas o actos o hechos que suceden y dan por terminado el contrato de trabajo. Es decir, que no hay una voluntariedad, entre comillas, de las partes, aunque vamos a ver que en algunos casos sí existe esa voluntariedad para terminar el contrato de trabajo, pero en general no existe ninguna voluntariedad de las partes para dar. El contrato, como les decía, se produce un hecho o un acto, ¿no?, de carácter jurídico que finalmente va a dar por terminado el contrato de trabajo. En la terminación con justa causa, veo que no se ve muy bien, pero ahí dice, en la terminación con justa causa, básicamente lo que se presenta es que sea el empleador o sea el trabajador cometen algunas conductas que llevan al uno o al otro. Si es en el caso que la conducta la comete el trabajador, llevaría al empleador a terminar el contrato de trabajo, o si es una conducta que comete el empleador, llevaría a ese trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo, y en ambos casos hay consecuencias. Y la terminación sin justa causa es cuando una de las partes, sin ninguna razón motivada, da por terminado el contrato de trabajo, sea el empleador o sea el trabajador el que da por terminada la relación laboral en este caso. Bueno, veamos las primeras causales de esa terminación general, o de esas causales de terminación general del contrato de trabajo. La primera, la muerte del trabajador. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la suspensión, vimos que la muerte del empleador generaba la suspensión del contrato de trabajo si cumplía ciertas condiciones que ya se explicaron en su momento. Cuando muere el trabajador, acá lo que se está presentando es la desnaturalización de esos tres elementos, o de uno de esos tres elementos que conforman la relación laboral, y en este caso es el de la actividad personal. Acuérdense que cuando vimos los elementos, actividad personal, remuneración y subordinación, ¿no?, hablábamos en la actividad personal que el contrato se hacía era con esa persona, con ese trabajador específico, y que era ese el que debía cumplir con todas las normas en las cuales se daba o se debía ejercer esa relación laboral. Entonces, en este caso, lo que se presenta con la muerte del trabajador precisamente es esa desnaturalización de la actividad personal y por ende ya no existencia de ese contrato o de esa relación laboral. Entonces, sencillamente, cuando muere el trabajador, termina el contrato de trabajo. Hay una terminación de ese contrato. Un contrato de trabajo no se puede sustituir al trabajador. Cuando digo sustituir, estamos hablando dentro del mismo contrato. Ya si otro trabajador viera sustituirlo, sería un contrato nuevo con esa persona. Pero no se puede reemplazar, decir, bueno, si una de las partes desaparece, entonces reemplacemos por la otra. Entonces, en estos casos no se presenta eso. Igual también cuando vimos los temas de sustitución patronal. Si los bien se acuerdan ustedes al principio, ¿no?,
Acá el patrono de pronto puede sustituir a otro patrono, pero un trabajador dentro del mismo contrato no puede sustituir a ese mismo trabajador. Entonces, a otro trabajador. Sencillamente, si el trabajador muere, sencillamente termina el contrato de trabajo. Obviamente, toca hacer su liquidación, toca hacer sus cosas y se le darán a los familiares ese tema de liquidación de ese contrato de trabajo. Otra de las razones que, si bien podría llegar a haber, pero no debería generar ningún tipo de consecuencia, es la terminación por mutuo acuerdo. Y es cuando ambas partes están de acuerdo con terminar esa relación laboral. Aquí no podemos hablar que es una terminación ni con justa causa ni sin justa causa. Estamos hablando de que es una terminación simplemente por el mutuo consentimiento de las partes, porque las dos partes se pusieron de acuerdo para dar por terminado ese contrato de trabajo. Es importante, y ha habido gran desarrollo jurisprudencial, en que ese mutuo acuerdo no necesariamente tiene que llegar al tiempo de las dos partes. Alguna de las partes puede llevar ese mutuo acuerdo o puede sugerir ese mutuo acuerdo para dar por terminado el contrato de trabajo. En este caso, sencillamente, lo que se hace en las partes, normalmente se escribe en un documento en donde las partes de común acuerdo dan por terminado ese contrato de trabajo. En este caso, el de mutuo acuerdo, en algunos casos, no necesariamente ni es obligatorio, en algunos casos se fija una suma económica para terminar ese contrato de trabajo, propuesto o por ambas partes o por alguna de las partes, o que se llegue a alguna negociación entre ellas. Pero eso no quiere decir que siempre que se termine por mutuo acuerdo el contrato de trabajo se tenga que generar una indemnización dentro de ese contrato de trabajo. La tercera causal, creo que ya la hemos visto, ya hemos analizado un poquito esa causal, y es la expiración del plazo pactado. Esto se da en los contratos a término fijo, que como lo vimos, para dar el contrato a término fijo por terminado por expiración del plazo pactado, es necesario avisar al trabajador de la terminación del contrato con por lo menos 15 días de anticipación. Perdón, con por lo menos 30 días de anticipación. Eso es lo que exige la norma para que se dé la terminación por expiración del plazo pactado. Simplemente es eso. Algunos dicen que eso es un despido. No, no es ningún despido. Es simplemente el cumplimiento de un requisito legal que es informar al trabajador que su contrato no va a ser renovado, no se va a prorrogar y por tanto el contrato terminará una vez llegue la fecha de terminación del plazo pactado, como les decía, por esos 30 días de anticipación que se le debe informar a ese trabajador. Otra causal de estas, un paréntesis, estamos viendo esto, es artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. La otra causal también la hemos analizado y la analizamos muy claramente cuando vimos el contrato por obra o labor terminada. Y básicamente esa es cuando termina la obra o labor que fue contratada. En ese momento también se extingue el contrato de trabajo. Ahí es por su propia naturaleza. No hay necesidad de preaviso, como lo dijimos, sencillamente ¿por qué? Porque se extinguió el contrato, terminó la obra y se extingue el contrato. Esto hace que terminen esos contratos de trabajo por obra o labor contratada. Una causal, pues que es una causal normal, sin embargo esta causal sí genera un tema que hay que pagar indemnización, que eso lo veremos cuando veamos el contrato o la terminación sin justa causa, es cuando hay una liquidación o clausura de la empresa. Es decir, cuando una empresa llega a su fin, como una persona jurídica o algo así, sencillamente hay una liquidación o clausura, en ese momento pues terminan todos los contratos de trabajo. En estos, sencillamente, pues en estos casos, el contrato termina, pero igual hay que dar hay que cumplir con ciertos requisitos. Acá, cuando sucede esto, entraríamos en un tema que es el despido colectivo, es decir, la terminación de varios contratos de trabajo. Despido colectivo es cuando se supera determinados porcentajes en número de personas, de acuerdo con el número de personas, ¿no? Y tocaría pedir permiso al Ministerio del Trabajo para realizar
esa terminación de ese contrato de trabajo cuando hay una liquidación o clausura de la empresa o del empleador. La siguiente causal, digamos que es complementaria no, tiene algo que ver con la causal de suspensión, cuando dijimos que había suspensión de trabajo hasta por un cese de actividades, hasta por cese de actividades hasta por 120 días, ¿no? Si ese cese de actividades es mayor a 120 días, de acuerdo con la ley, se daría la terminación del contrato de trabajo. Sencillamente, ¿por qué? Porque la ley puso un límite y dice que cualquier problema, como lo habíamos hablado en la suspensión, económico o técnico, que superara más de los 120 días, no, ahí sencillamente se para la suspensión y entraría de facto a funcionar la terminación del contrato de trabajo en caso de suspensión por 120 días. También termina por sentencia ejecutoriada. Estos casos normalmente, digamos, o el caso que es más fehaciente en materia de sentencia ejecutoriada es el tema del fuero sindical. Cuando una persona tiene fuero sindical, que eso lo veremos en colectivo, ¿no? Sencillamente hay que pedir un permiso al juez laboral, hay que hacer un proceso de levantamiento de fuero sindical y una vez el juez a través de una sentencia se pronuncia y esta ya queda ejecutoriada, sencillamente lo que hace es terminar el contrato de trabajo por esta sentencia ejecutoriada. Y hay una causal importante, una causal, digamos, que ha generado, entre comillas, cierto debate si se aplica o si es de este caso o si no es de este caso, pero la ley le establece ahí. Y por, digamos, el orden jurídico y de acuerdo con lo que establece la ley, le establece dentro de las causales generales. Y es por el hecho de no regresar el trabajador una vez se vencen o una vez cesen las causales de suspensión del contrato de trabajo. En este caso, por ejemplo, en el caso fortuito, en el caso de la muerte del empleador, en el caso del cese de actividades hasta por 120 días, en estos casos, por ejemplo, el empleador, ¿qué debe hacer? Debe, una vez cesa la causal, ya sea el caso fortuito, ya puedan ir a trabajar, o ya se haya organizado después de la muerte del empleador, o ya haya pasado el término por el cual se suspendió el contrato de trabajo hasta por los 120 días, no, sencillamente lo que debe hacer es avisar a todos los trabajadores, ¿no?, que efectivamente ya pueden volver a su trabajo, pueden retornar a su trabajo. ¿Cómo se hace este aviso? Este aviso se le hace o personalmente o por cartas personales o se publica en un periódico de amplia circulación en donde ya se da por informada a la gente que efectivamente pueden volver y retornar a sus labores. Si dentro de los 3 días siguientes, al recibir la comunicación el trabajador, de que ya se puede reincorporar, o al la publicación del aviso en periódico de alta circulación de que los trabajadores se pueden reincorporar a sus labores, los trabajadores no se presentan, en este caso, finalizada ya lo que es la suspensión del contrato, como no se presentaron, entrarían a cumplir o a terminarse el contrato de trabajo por causa general por el hecho que el trabajador no se presente. Lo que se entiende en estos casos, o lo que se presenta en estos casos, es que sencillamente el trabajador no tiene una voluntad de continuar con ese trabajo. Aunque puede ser una decisión unilateral en estos casos, no se entiende como una renuncia, sino sencillamente que el trabajador no quiere continuar con esa relación laboral. Respecto de otras causales, por ejemplo, cuando es a prestar servicio militar obligatorio, tal vez como lo mencionamos, la persona debe reintegrarse dentro de los 30 días siguientes a la finalización del servicio militar. Si la persona pasa los 30 días y no se reintegra, se entiende terminado el contrato de trabajo. En los casos de licencia remunerada, en los casos de suspensión disciplinaria, en los casos de huelga legalmente declarada, en estos casos el trabajador debe reincorporarse una vez vence esa licencia remunerada, suspensión disciplinaria o huelga legalmente declarada. Si no se reincorpora al siguiente día de haber terminado eso, sencillamente se entiende que termina el contrato de trabajo. Bueno,
Esto en cuanto tiene que ver con las causales de tipo general de terminación del contrato de trabajo. Ahora hablemos de las causales o de la forma de terminación del contrato de trabajo con justa causa. En estos casos, este se encuentra en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Como les mencioné, en estas justas causas pueden ser por justas causas atribuibles al trabajador o atribuibles al empleador. Es decir, en el caso que sean atribuibles al trabajador es que el trabajador comete algún tipo de conducta que hace que ese contrato termine por justa causa. Y en el otro caso, en las atribuibles al empleador, es que el empleador comete algún tipo de conducta que hace que el trabajador, termine ese contrato con justa causa. Ya veremos las consecuencias en ambos casos. Como lo vimos cuando hablamos del proceso disciplinario, para terminar el contrato de trabajo por justa causa, en el caso de una conducta atribuible a ese trabajador, se debe seguir ese procedimiento disciplinario, ese procedimiento que ya vimos y que ya analizamos y que lo conocemos ampliamente, en donde está establecido ese oír ese trabajador, ese establecer un momento para que ese trabajador presente sus pruebas, conozca sus pruebas, pueda debatir, pueda responder, pueda aclarar situaciones frente a eso, que haya un pronunciamiento claro del empleador en cuanto a la terminación de ese contrato de trabajo. Es decir, todos esos puntos que vimos de la sentencia del 2014, las 7... 9, ya ustedes la tienen ahí, en este momento no la tengo presente, pero sencillamente en este caso lo que sigue es seguir ese procedimiento pues que nosotros ya vimos cuando vimos el manejo de la parte disciplinaria y que dijimos que también era aplicable para la terminación del contrato de trabajo con justa causa por faltas que son atribuibles al empleado. Estas causales las vamos a ver en general en este video, pero es bueno que ustedes las consulten, se encuentran en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. La primera causal, o digamos dentro de los primeros grupos que podemos hablar de causales, podemos hablar de una que es cuando el trabajador engaña o el empleador ha sufrido engaño por parte del trabajador, sea por la presentación de documentos falsos, sea por la presentación de situaciones que no son reales. En ese sentido, entonces, sencillamente, pues hay un engaño por parte de ese trabajador al empleador para hacer que ocasione que el empleador tome una conducta diferente a la que hubiera tomado en el evento que esos documentos que le presentó o esa información que le presentó no hubiera sido real. Entonces, cuando sucede este engaño, cuando se pretende engañar al empleador, ahí es donde opera la causal de engaño al trabajador. Luego viene un grupo de causales en donde se establece lo que es todo lo que tiene que ver con actos de violencia. ¿Actos de violencia contra quién? Actos de violencia sea contra las instalaciones de la empresa, sea contra el empleador, sea contra la parte directiva del empleador o sea contra cualquier trabajador de la empresa. Todo ese acto de violencia puede ocasionar o ocasiona lo que es la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Estos contratos o estos actos también incluso pueden llegar a lo que es la familia de lo que es el empleador o sus directivos o sus representantes legales. También puede involucrar esos actos de violencia a esa familia. O sea, o se extiende, no es que puede involucrar, sino que se extiende esa causal hacia las familias de estas personas. Digamos que cualquier acto puede ser obviamente reprochable y todo esto, pero al cometerse más en cabeza de una persona, de la propia empresa, compañeros de trabajo y demás, ahí ya se está faltando contra esa regla independiente de las demás consecuencias jurídicas que puedan traer, sean consecuencias de tipo penal, consecuencias de tipo civil, administrativo, en fin. Cualquier otro tipo de consecuencias que ocurra es independiente de eso. En materia laboral eso hace la terminación del contrato de trabajo. No obstante, como les decía, y aunque han habido posiciones jurisprudenciales contrarias
¿no? Sobre esto igual se debe hacer ese proceso o ese debido proceso para lograr establecer las conductas que determinó o que determinan la terminación del contrato de trabajo con justa causa. En cualquier caso de estas conductas es, digamos, menester hacer eso con el fin de garantizar ese debido proceso, ese derecho de defensa y ese derecho de contradicción de ese trabajador. Hay una causal bastante curiosa y es el todo acto inmoral o delictuoso. Un acto delictuoso quiere decir que ya estamos hablando de delito. Es decir, que ya hay, digamos, establecida una conducta, como me enseñaron a mí, típica, antijurídica y culpable. Es decir, que ya un juez determinó que una persona cometió un delito. Para eso hay otra causa. Digamos que un acto delictuoso podría ser, uno no sabe, decir, asesinar a alguien o matar a alguien, mientras un juez no diga que se cometió un homicidio frente a una persona, o de una persona contra otra, no podemos determinar que hay un homicidio, ni que es un delito. Simplemente hay un hecho. El único que puede determinar eso, o el único que puede establecer que finalmente hay un delito, es el juez penal. Entonces, en este caso, pues, un acto delictuoso es muy complicado. Que uno vea que se robó una plata o alguna cosa, igual, hasta que no haya un pronunciamiento penal, no se puede determinar que hay un acto delictuoso. Por eso es una causal, digamos, con cierta complicación al momento de establecerla. Pasemos a los otros actos que establece esa misma causal, y son los actos inmorales. ¿Qué puede determinar uno que es un acto inmoral? ¿Qué puede determinar uno cuándo es inmoral o qué es inmoral? Alguien puede tener una complicación, una percepción sobre ciertos actos que pueden ser inmorales. Por ejemplo, para una persona puede ser inmoral que dos personas del mismo sexo se estén dando un beso en la empresa. Pero si ve a dos personas heterosexuales haciendo esa misma actividad, no le parece inmoral. Entonces, vemos que estas personas pasan esto a esas dos personas del mismo sexo que se dieron un beso o una muestra de cariño, las catalogamos como acto inmoral y les podemos dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, mientras que dos personas o una pareja heterosexual llega a tener la misma conducta y no se le hace nada, sencillamente porque eso sí me parece moral, no es inmoral. Entonces, es un tema de una balanza que es muy complicado de definir. Recientemente hubo una sentencia, precisamente por una de las causales, o una de las causales que se invocó fue el acto inmoral. Y fue en el caso que un trabajador, una persona trabajadora de esa empresa, fue despedido por tener relaciones, dejemos las relaciones simplemente, con la esposa de un subordinado suyo. O sea, el jefe tuvo relaciones con la esposa de uno de sus trabajadores o de una de las personas que estaban en su grupo de trabajo. Esto obviamente llegó a afectar la relación laboral y llegó a afectar internamente muchas situaciones sobre el tema, ¿no? Y dentro de muchas otras razones, porque hubo otras razones también que se establecieron en ese, dijeron que efectivamente eso era una conducta inmoral y que por esa conducta inmoral igual se podía terminar la relación laboral y le terminaron la relación laboral con justa causa a él. Sin embargo, pues, dependiendo de todo eso que ya impactó en lo que es el funcionamiento interno de la empresa y las relaciones laborales internas, que pues por pura necesidad debe salir, volvemos a decir, ¿dónde es el punto del moral o del inmoral? Normalmente lo moral es lo socialmente aceptado y lo que no está aceptado socialmente se podría catalogar a contrario sensu como inmoral. Pero digamos que ser padre de la moralidad es muy complicado y no creo que todos tenemos o todos tengamos una cosa que es simplemente lo moral
es lo que nosotros pensamos para otras cosas. Hay gente que puede tener otros pensamientos, puede tener otra cultura, puede tener otras posiciones respecto de actos que son morales o inmorales. Entonces, esa también, como les decía, es una causa, existe, puede aplicarse, pero digamos que tiene esa complicación de determinar qué es lo inmoral en ese sentido. Bueno, hay una causal que yo creo que es la principal en este momento, o sea, en general, en cuanto, y normalmente se invoca en las terminaciones de contrato de trabajo sin justa causa. Y es la causal sexta de ese artículo 62 del literal A del 62, que establece las conductas atribuibles al trabajador. Y es cuando hablamos de cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con lo establecido en los artículos 58 y 60, que ustedes ya los leyeron, me imagino, ¿no? Que no vamos a tocarlos acá. O cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos de la empresa. Es decir, las faltas graves que se cometan ya en contra de los reglamentos o en contra de la misma ley con esas prohibiciones y con esas obligaciones de ese empleador o de ese trabajador que se establecerían en los artículos anteriormente mencionados. Entonces, en esos casos también se produce una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. También es importante, justas causas que se establezcan en el reglamento interno de trabajo, justas causas que se establezcan dentro del contrato de trabajo o en los reglamentos internos en cada una de las dependencias o diferentes reglamentos internos, no solo de trabajo, sino también de una relación. Perdón un segundo.